Gracias, hermano José Augusto. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Hermanos, viene el estudio de la palabra, excelente, el que estamos trayendo. Gocémonos, hermanos, estemos atentos, desocupemos nuestra mente de cualquier cosa que pueda estorbar nuestra atención y podamos así, hermanos, también complacer a Dios atentos en su palabra. Con nosotros, nuestro hermano Rolando, que Dios le bendiga. Muy buenos días, amados hermanos, que la paz y la bendición de Dios sea con todos nosotros. Amén. Pero también con nuestros hermanos que, como dijo el hermano en la oración, quisieran estar hoy y siempre aquí, pero que por motivos de su situación no pueden estarlo también. Que Dios derrame muchas bendiciones y los traiga con bien para que también adoren al Señor con la iglesia. Amén. Amados, hoy quiero que iniciemos nuestro estudio, algunas cualidades indispensables del liderazgo, haciendo una lectura en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13. Antes del versículo 13, en el 12, 20 y 21, que son los dos versículos anteriores, dice el apóstol Pablo: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Dice el versículo 5: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, y aunque nosotros seamos como reprobados, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Versículo 10: por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Hemos estado hablando acerca de aquella cualidad del ministro de Dios, del líder espiritual del pueblo de Dios, de ser una persona amable, una persona tierna, una persona que corrija con paciencia y con mansedumbre. Pero la Biblia es una espada de 2 filos y no podemos solamente ver la parte de amor de Dios y no ver la parte de la justicia. No solamente ver la parte de la ternura, la mansedumbre y el cariño, porque obviamente nos gusta, nos atrae, nos encanta, y no ver la parte de la reprensión, de la corrección, de la severidad, como dice el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo en este texto. Para poder comunicar a la iglesia, a veces tendremos que utilizar un lenguaje de amonestación, de reprensión, sea de manera pública o sea de manera privada, según sea el caso también de la situación que vive el hermano o la hermana. No somos
los mejores líderes cuando solamente hablamos tiernamente, ni somos los peores cuando tenemos que hablar con severidad. Simplemente la Escritura habla de que en Dios tenemos ambas características, la bondad y la severidad. ¿Y de qué dependen la bondad y la severidad de Dios? ¿De qué dependen la bondad y la severidad de Dios? Dependen mucho de las decisiones que nosotros tomamos en cuanto a nuestra vida espiritual. Cuando el apóstol Pablo escribió sobre los judíos, dijo: Dios ahora los ha tratado con severidad, y a nosotros, los que hemos creído, nos ha tratado con bondad. Pero si los gentiles piensan que Dios les va a exigir menos y empiezan a comportarse de manera indigna, desafiando a Dios, tratando de retar a su palabra, a sus mandamientos, entonces Dios también los puede desechar y reinjertar a aquellos que desechados todavía puedan reaccionar. Romanos, la bondad y la severidad de Dios. Ambas cosas son parte de la naturaleza divina. Por lo tanto, también son parte de la palabra, porque la palabra es el reflejo del poder de Dios, de la naturaleza de Dios, de la sabiduría de Dios. No tiene la Biblia solamente palabras de amabilidad, de mansedumbre, de paciencia. También la Escritura tiene términos como hipócritas, camada de víboras y mentirosos, y todas las palabras que vimos hoy, lo hemos visto hoy en este texto de 2 de Corintios, y podríamos hacer una lista larga. Ambas comunicaciones son de Dios si ambas comunicaciones son necesarias. No debemos dar la falsa impresión de que los líderes deben ser siempre personas que estén constantemente soportando todo, sin decir nada, sin tener ninguna reacción, sin indignarse, sin corregir, sin reprender. No nos podemos ir a ese extremo, porque la Escritura nos habla de que debemos dar al pueblo de Dios todo el consejo de Dios. Y cuando Dios habló, habló con bondad, y cuando fue necesario, también habló con severidad. Decía el otro día a un hermano, ahora mismo hay una muy buena comunicación, hay una muy buena relación, y estamos contentos, estamos alegres por eso. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando su hijo o su hija caiga en rebeldía y toque reprenderle? ¿Qué va a pasar cuando no quiera reaccionar y tengamos que tomar una decisión correctiva? ¿Seguiremos siendo buenos predicadores? ¿Seguiremos siendo buenos maestros? ¿Seguiremos siendo buenos hermanos? ¿O en el momento que eso suceda, Dios guarde, pero es una realidad potencial, siempre puede suceder, en ese momento dejaremos de ser buenos predicadores, buenos maestros, buenos hermanos, y empezaremos a ser malas personas, dictadores, nos creemos perfectos y todo aquello que generalmente se dice cuando toca corregir a alguien? ¿El apóstol Pablo era perfecto? No era perfecto. Había cosas que solamente él sabía en su intimidad que era lo que pasaba. Pero Dios le envió un mensajero de Satanás para que lo abofeteara. ¿Usted cree que Dios manda a un mensajero de Satanás o permite que un mensajero de Satanás abofetee a un hombre de Dios en vano? ¿Por entretenimiento? No. Había cosas que Pablo tenía que controlar. Sabemos que no era en el tema sexual, porque él no sentía deseo. De nacimiento era un hombre sin inclinación a los deseos sexuales. Tenía, como le llama a él, el don de continencia. Así que no era por ese lado. ¿Qué podía hacer? Podía ser la arrogancia, porque dentro de ese contexto dice: debido a la magnitud de las revelaciones, Dios me envía un mensajero de Satanás para que me abofetee.
A veces necesitamos que nos bajen de la nube. A veces necesitamos que nos devuelvan a la realidad de que somos condiscípulos. No somos superiores a ustedes. No somos mejores que ustedes. Somos consiervos. Y solamente uno es el Señor. Amén. El apóstol Pablo, a quien tanto admiramos, probablemente tenía un problema con eso, pero yo no lo puedo afirmar porque él no lo dice explícitamente. Lo que sí sé es que él luchaba contra algo en su vida que Dios consideró necesario humillarlo constantemente para que él pudiera controlar eso, para que volviera en sí, para que reaccionara y fuera lo que Dios esperaba de él. Lo que la iglesia necesitaba que él fuera como maestro y como líder espiritual. ¿Qué era? No lo sé, pero sé que él tenía una lucha, como usted y yo tenemos luchas. El hermano que usted ve más entregado, más consagrado, tiene su lucha. El hermano del que usted no podría imaginar jamás, pero ni un mal pensamiento, tiene su lucha. Todos la tenemos. Hay que ver cómo todos las manejamos. Pero cuando se pierde esa lucha, cuando se pierde porque realmente no estamos alimentando nuestra mente y nuestro corazón adecuadamente, cuando no estamos leyendo la palabra, nos decía el hermano Juan el otro día en un estudio, si hay una cosa que ayuda para el día a día es memorizar la palabra. Porque esos textos van a venir en el momento que más los necesitas. Y te van a recordar cuál es el camino. Dice la Escritura que lumbrera a mis pies es tu palabra. No sé por dónde debo ir a menos que la Escritura, en el ámbito espiritual, me diga, este es el camino. Y a veces la Escritura va aún más allá. Me decía un hermano viendo mis nuevos menús, hermano, gracias a Dios es opcional lo que uno come. Yo, sí, ya no es una ley comer ciertas cosas y otras no, ya no es ley. Pero Dios nunca se equivoca. Si Dios pidió que su pueblo, que iba a traer al Mesías al mundo a través de aquella doncella, se cuidara en su dieta y les prohibió comer ciertas cosas y les prohibió hacer ciertas cosas, hasta les dijo cómo debían manejar temas como la menstruación, cómo debían manejar temas de lo que pasa después de la relación íntima. Dios se metió en cosas tan específicas como dónde iban a hacer necesidades y qué tenían que hacer con esos desechos. Hasta allá reguló Dios, porque si no lo hacía, su pueblo iba a ser un pueblo enfermizo. Su genética iba a ser una genética deteriorada. Y de esa genética tenía que venir el Salvador. Así que tenían que ser un pueblo saludable, fuerte. Y para lograr eso, Dios les dio regulaciones respecto a la comida, respecto al aseo, respecto incluso a la medicación. No solo vio lo espiritual, vio esos aspectos también. Entonces debemos hacer uso de la sabiduría. Aunque no sea una ley de Dios que usted no pueda comer puerco hoy, pueda comerlo o no comerlo, y no me voy a meter específicamente a ese tema, ya dije, no quiero ser ahora el mal predicador. Habrá cosas que tendremos que abstenernos por sabiduría, porque Dios nunca se equivoca. Si Dios prohibió ciertas cosas, algo sabe el autor de este cuerpo que nosotros ni siquiera en 100 vidas vamos a llegar a conocer. Para que viniera el Mesías de un pueblo fuerte y saludable, Dios dijo que hay cosas que debemos evitar en nuestra alimentación. Miren, entonces le decía al hermano, sí, no es una ley, pero siempre hay que actuar con sabiduría. En la palabra de Dios, amados, nosotros a la hora de comunicar, que es nuestro tema en particular en esta lección,
tenemos que hacer uso de esa sabiduría, saber en qué momento y saber en qué circunstancia amerita la bondad de Dios o la severidad de Dios. Y el pueblo de Dios tiene que saber que siempre nuestra labor va a estar en uno de esos dos ámbitos, y no somos mejores por usar uno ni somos peores por usar el otro. Simplemente somos, como dice Pablo en esta lectura, obedientes a la instrucción apostólica. Pablo les dice una palabra sumamente interesante, que cuando vuelva, dice el 20 del capítulo 12, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros, cual no queréis. Mire, era un apóstol, y dice, voy a llegar y no quiero encontrar ciertas situaciones, por eso les estoy exhortando antes de llegar, para que las corrijan, para que sean obedientes, para que más bien al llegar yo me goce de ver los cambios. Pero si insisten en el desafío, la rebeldía, la inmoralidad, la división, la pelea, la soberbia, dice, me van a hallar como me quieren hallar. ¿Se acuerdan cuando nuestra madre nos decía así también? Búscame, Canín, búscame y vas a encontrar. ¿Se acuerdan de esa frase? No sé si ya la dicen todavía. Si la dicen todavía, pero búscame y me vas a encontrar. Y uno decía, no. Así no la quiero encontrar, a mi mamá no. Dice el apóstol Pablo, dependiendo tu actitud, dependiendo tu manera de hacer las cosas, de acuerdo a eso me vas a tener. Entonces hoy yo le puedo abrazar y puedo conversar con usted y podemos comer juntos y podemos reír juntos, pero si en la semana usted desafía la voluntad de Dios y se le habla con esa ternura, paciencia, mansedumbre de la que habla Pablo, y usted persiste y volvemos a hablarle de la misma manera y usted persiste, entonces el próximo domingo ya no nos vamos a sentar así y ya no nos vamos a tratar con esa armonía, porque la armonía la rompe usted. La está rompiendo usted, no me eche la culpa a mí. Yo no puedo tratarle todo el tiempo con bondad si usted no es obediente a la voluntad de Dios. Tampoco puedo tratarle todo el tiempo con severidad como si usted se equivocara en todo lo que hace. Tiene que haber un balance. Tiene que el líder saber en qué momento comunicar de una manera y en qué momento comunicar de la otra. Hablaba en el curso que damos los martes y viernes al estudiantado de que nosotros tenemos que saber aplicar la ley. Y hace un tiempo conversaba también un grupo de hermanos que sí, hay que tener jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? Aquí está la reglamentación de la Iglesia del Señor. Lo que debemos hacer y lo que no diga que debemos hacer es porque o no lo podemos hacer o quizá tenemos libertad. Eso también hay una manera de determinarlo. Habla donde la Biblia habla, calla donde la Biblia calla. Esa es una identidad, un rasgo de la identidad de la Iglesia del Señor. Pero hay asuntos donde no nos va a decir específicamente que tal cosa está prohibida. ¿Sí? El otro día el hermano iba a dirigir y tenía la gorra puesta. Y el hermano en momento se da cuenta, reacciona y va y la pone allá. No hay un mandamiento específico que diga que no se puede venir acá con sombrero o algo similar. Pero la jurisprudencia nos dice que Dios merece un respeto superior al de cualquier ser humano y cualquier institución de este mundo, ¿cierto? La Biblia nos enseña eso. Y cuando se empieza a izar la bandera, usted no puede tener un sombrero o una gorra puesta, porque es motivo de multa si la autoridad lo quiere aplicar. Y debe aplicarlo.
Cuando se está en ese acto no se puede estar conversando. Es más, no sé si lo sabía, si usted va pasando enfrente del cuartel de bomberos o una institución pública y se está izando la bandera, usted no puede seguir caminando porque la autoridad lo podría llevar preso, lo podría llevar ante el juez de paz para que éste le imponga una multa. No se puede caminar, no se puede reír y conversar cuando se está izando el símbolo de la nación. No se puede, tiene sanción, porque usted tiene que respetar. Si no respeta el símbolo, no va a respetar la nación tampoco. Por lo tanto, la ley tiene un énfasis en respetar el símbolo. Bueno, decía el hermano hoy, que Dios bendiga a los que hacen ese esfuerzo de llegar a tiempo. Han tenido oportunidad de ir al nuevo mural de anuncios y ver qué hay, ver cuál es el orden del día, ver quién predica. Han tenido oportunidad de saludar a los hermanos, han tenido oportunidad de acomodarse, de organizarse para que todo pueda iniciar en orden. Hay una hora específica que dice la Biblia a la que usted debe llegar, 10 minutos antes, 15 minutos antes, media hora antes, una hora antes. Yo he encontrado hermanos una hora antes aquí ya. Bendito sea Dios. ¿Pero es obligatorio que sea una hora antes? No. Pero cuando les he preguntado me han dicho, hermano, lo que pasa es que si yo trato de viajar en el siguiente bus, voy a llegar muy justito o quizás voy a pasarme de la hora. No le tengo que decir yo como si fuera su papá, levántese una hora antes. Haga cosas en la noche de las que generalmente hace en la mañana y que lo atrasan. ¿No se lo merece Dios? ¿No se merece Dios lo mejor? Nuestros hijos vienen y nos piden, ya iba a decir el nombre, no me pagan. Me niego a hacer publicidad al que no me paga o me cobra el pasaje. Aquella consola número 5. Y vamos y dejamos allá, o con la tarjeta de crédito o con los ahorros, los tropecientos dólares que cueste eso. Ni sé ni quiero saber cuánto es. ¿Tiene derecho a hacerlo? Tiene derecho a hacerlo. Pero cuando viene y en el plato, donde se recoge un fondo establecido por Dios para avanzar la predicación del Evangelio, para hacer posible esta edificación, pagar la reparación de ese aire acondicionado, para que estemos cómodos, para que podamos hacer nuestro papel como iglesia, para ayudar a los necesitados, para ayudar a los enfermos, y usted viene y simplemente tira $5 cuando ha dejado tropecientos allá en Panafort, aquel lugar, no le puedo llamar menos que miserable y que hipócrita. No le puedo llamar menos. Porque la Escritura me dice que tengo que utilizar un tipo de discurso para ciertas situaciones y otro tipo de discurso para otras situaciones diferentes o contrarias a esas. Como también hemos dicho muchas veces, los hermanos que colaboran, los hermanos que sacan su tiempo para venir y ayudar, los hermanos que han estado dispuestos a acompañarnos, a visitar, a predicar, el Señor les va a bendecir de muchas maneras. Los hermanos que de una manera u otra hacen posible la obra de este servidor, Dios también les va a multiplicar y les va a bendecir y lo vamos a decir. Pero hay que llamarle miserable al miserable y hay que llamarle obrero fiel al que es obrero fiel. Porque hermanos, si no empezamos a decirlo ahora, si no hacemos nuestra labor de decirlo ahora, ¿sabe qué? Va a llegar el juicio final. Y la mayoría creo que ha estado escuchando los audios matutinos. Va a llegar ese juicio y Jesús va a decir, bien, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Y acá de este otro lado va a decir, lo hice al revés, ¿no? Era del lado derecho, entra bien, buen siervo y fiel. En Chiriquí dicen que yo soy un gato porque logro voltear la situación, ¿no? Porque ya les iba a decir, lo hice así porque para ustedes la derecha es acá. Siempre hay una manera de salirse. Pero no, en realidad sí me equivoqué. Entra bien, buen siervo y fiel.
entra al gozo de tu Señor. Y dice que a los de su izquierda les dirá: siervo malo, echadlo allá donde hay el lloro y el crujir de dientes. Entonces, pregunta: ¿prefiere que lo reprendamos hoy para que corrija y entre por la derecha al gozo de su Señor, o que no ofendamos a su majestad, no ofendamos su sensibilidad, le demos libertad, porque usted es libre de hacer con su vida lo que guste sin que nadie le diga nada? Eso sería una irresponsabilidad de nuestra parte, porque amor es hacer lo que hacen nuestros padres, o deberían hacer siempre. En el momento que no hacemos la voluntad, no hacemos lo correcto, viene la disciplina, viene el llamado de atención, viene el castigo. Para evitar, es mejor que me pegue mi madre hoy, que me castigue mi madre hoy, a que el día de mañana me golpee la mafia, a que el día de mañana me golpeen los policías, a que el día de mañana termine en una cárcel o en una tumba. ¿Cierto? Lo entendemos perfectamente en ese ámbito. Es lo mismo en la iglesia del Señor. Es mejor que yo hoy le diga: hermano, deje la rebeldía, agache su cabeza delante de la voluntad de Dios, no mi voluntad, la voluntad de Dios. Yo le estoy justificando que lo que le pedimos, le exhortamos, le animamos, le rogamos a cambiar, es porque Dios, su Padre, se lo está pidiendo para evitarle llegar a esa instancia donde ya no habrá vuelta atrás. Entonces, mejor se lo digo hoy, con el ánimo, con el amor, con el propósito de que corrija, a esperar el momento en que ya sea demasiado tarde. Esa evaluación no procede de que yo sea perfecto. Esa evaluación procede de la Biblia, que es perfecta. Lo que predicamos no lo predicamos porque somos la cúspide de ese tema a nivel mundial, sino porque Dios es la cúspide en el universo de todo lo bueno. Por lo tanto, buscamos ser hijos de Dios, imitadores de Él, andando en la luz como nuestro Maestro anduvo en la luz. No se ofenda. Ahora, obviamente, Pablo dirá, el autor de Hebreos dirá con mucha razón que ningún castigo, ninguna disciplina, ninguna corrección, ninguna reprensión es motivo de gozo. ¿A quién le gusta que le hagan ver su error? ¿A quién le gusta que le digan: olvídate de que eres fulano, sutano, que te criaron, que así son los veragüenses, que así son los chiricanos? No, aquí no hay chiricanos, no hay veragüenses, no hay capitalinos, no hay colonenses, hay hijos de Dios. Amén. Somos de una sola patria, somos de una sola raza, somos de una sola familia, tenemos un solo y único Padre. Olvídese de que es que a mí me criaron, es que nosotros somos así, es que usted tiene que aguantarme porque... No tengo que aguantarle nada, ni usted me tiene que aguantar nada a mí. Tenemos que mirar a Dios, imitar a Dios, quitando de nosotros todo peso que nos asedia del pecado o de la mala actitud, para entregarnos verdaderamente a Dios de corazón. Si no, ¿qué estamos haciendo? Si tal cual entramos, así salimos, ¿qué estamos haciendo? Nada. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Y el desengaño va a llegar demasiado tarde. Como decíamos, si llega el día final, será irreversible. Pero el apóstol Pablo no termina con estas palabras su carta. Si volvemos a 2 de Corintios 13, ahora dice en el 11, vamos a leer desde el 10. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente. No quiere hacerlo, nosotros tampoco. Conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos,
sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Y esas palabras son para ustedes también, para mí también, que lo leemos hoy, más de 2000 años después. No terminó su carta con severidad, más bien dijo: todo esto lo escribo ahora para que cuando yo llegue no sea necesario usar de severidad. Pero yo voy aún más allá. Lo usamos así ahora porque estamos aquí mismo, no estamos escribiendo una carta desde otro país, para que no lleguemos al día final con esas mentalidades, con esas actitudes, con esas acciones que nos destruirían permanentemente. Porque no estamos puestos aquí para destruirlos, estamos puestos aquí para edificarlos. ¿Y qué es edificar, hermanos? Darle la forma apropiada, darle el crecimiento necesario. Ese debe ser nuestra mentalidad. No desunir, no destruir, no humillar, no desquitar, no vengar. Nuestra mentalidad, nuestro trabajo involucra enseñar, exhortar, reprender, corregir, con el objetivo de construir. Usted venía y entró por esa puerta al 30% de lo que usted debe ser como cristiano, y debe salir de aquí con un 60, 80%. Y cuando vuelve y entra con un 80%, debe irse con un 90%. Y cuando vuelve y entra con el 90%, debe irse con un 95%. Que valga la pena venir. Que valga la pena ser iglesia. Iglesia es asamblea. La asamblea de los santos de Dios. Que valga la pena esto, hermano. Esto no se trata de dedicarle una hora a un individuo que está hablando allá, que tiene muchas ganas de hablar, y bueno, vamos a darle la oportunidad, pobrecito, vamos a dejarlo que hable, que le gusta hablar. No, se trata de que usted, de que yo me lleve algo cuando salgo de aquí. Debo salir mejor, con una actitud renovada. Porque dice la palabra, y lo leíamos hace unas semanas atrás: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Porque ahí está la clave de todo. La clave está aquí. En eso sí tienen la verdad muchos llamados coach, muchos que están ahorita dedicados a motivar, etcétera, tienen diferentes nombres y han dicho que la clave está aquí. Es cierto. Si no cambiamos nuestra manera de pensar, si no cambiamos la forma en la que vemos y opinamos, la perspectiva que tenemos, no cambiaremos nuestras palabras y no cambiaremos nuestras acciones. La clave está aquí. Y veremos el cambio cuando haya renovación mental. Pero para que haya esa renovación, tenemos que hacer el trabajo de enseñarle, aconsejarle, reprenderle, exhortarle. No todo puede ser bonito, no todo puede ser paz. En alguna ocasión alguien dijo: si quieres la paz, prepárate para la guerra. Lo decía porque él veía que para tener paz, bueno, había que arrasar a los enemigos. Si llegas y destruyes la ciudad y la quemas, créeme que ya no te vuelven a molestar. Pero eso tenemos que trasladarlo a la situación, no a las personas. Nuestro objetivo no es destruir a la persona, dice Pablo. Nuestro objetivo es destruir la carne. Y con la carne no se refiere a este pellejito en deterioro. Bueno, el mío, ¿no? Quizá el suyo está nuevo. Pero no se refiere a esto, sino a la carnalidad. Esa mentalidad que nos ata a este mundo, que nos ata
a las necesidades, a las tentaciones, a las debilidades, o como lo resumió el apóstol Juan, a los deseos de los ojos, a los deseos de la carne, a la vanagloria de la vida. Hoy hablaremos un poco de eso. El objetivo es que esta comunicación logre cambio de mentalidad, que logre cambio de acciones para evitar llegar a ciertas instancias. No desafiemos a Dios, no retemos a Dios y no nos rebelemos contra aquel que solo ha tenido amor, gracia, misericordia y bendición. Porque cuando tú y yo hemos pecado, ¿automáticamente ha desaparecido la comida en la alacena? Cuando tú y yo hemos pecado, ¿automáticamente hemos perdido nuestros familiares? Cuando tú y yo hemos pecado, ¿automáticamente nos hemos quedado sin casa porque descendió fuego del cielo y la consumió? No. A pesar de que no somos muchas veces lo que Dios espera de nosotros, Él sigue dándote tu salario, Él sigue dándote tu trabajo, Él sigue dándote salud, Él sigue dándote a tus seres queridos, Él sigue permitiéndote que entres aquí, aunque en el Antiguo Testamento el fuego hubiera consumido a una cantidad en esa puerta para que no entraran. Pero Dios dice, ven porque yo te voy a curar. Ven porque yo te voy a enseñar. Ven porque yo te voy a moldear. Pero tienes que permitir que ese mensaje llegue. Podemos, hermanos, enseñar aquí 16 horas consecutivas. Pero no se trata de cuántas horas. No se trata de cuántos temas. Se trata de cómo está nuestro corazón para recibir esa comunicación. Por eso hoy les preparamos a través de esta exposición para decirles, no todo el tiempo va a ser una comunicación de paz, amor y alegría y risas. En alguna ocasión tendrá que ser, corrija esto, abandone esta actitud, cambie su manera de actuar. ¿Por qué sigues haciendo lo mismo que antes de entrar por esa puerta? ¿Por qué sigues haciendo lo mismo que hacías 5 años atrás, o 10 años atrás, o 20 años atrás? ¿Cuál es el sentido? El sentido es renovar día tras día nuestra mente, para renovar día tras día nuestras palabras y nuestras acciones. Eso es éxito espiritual. Para que al final el Señor nos diga, bien, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Vamos a ver si logro ganarle una aplicación acá que me tiene. El diablo tiene muchas maneras de... Ahí está. Tiene muchas maneras de interrumpir los planes de Dios. Pero note que Dios siempre gana. Otra de las barreras, otra de las situaciones que rompe la comunicación es que los seguidores no conocen a los líderes. Si un niño se levantara hoy, niño de 7 años, 8 años, 9 años, se levantara hoy y cuando va a la cocina a buscar su desayuno, encuentra una señora que él no conoce, pero que le dice que es su mamá, ¿cómo será la reacción de él? ¿La obedecerá? ¿Estará contento? ¿La abrazará como abraza a la que conoce desde antes de nacer? ¿Desde que estaba en el vientre? No. Por eso es que cuando una persona llega de fuera, en eso estamos totalmente de acuerdo con hermanos que lo han manifestado, tiene que empaparse y tiene que darse a conocer, tiene que ser transparente, porque de lo contrario no podrá haber una influencia positiva
sobre los hermanos sobre los que debemos tener esa influencia. Deben conocerme, saber cómo soy yo cuando estoy en casa, saber cómo soy yo con mi familia, saber cómo soy yo cuando la situación está pacífica y alegre, y cómo reacciono yo cuando la situación se pone complicada y difícil. Verme en todos los ámbitos. Verme cuando tengo escasez y verme cuando tengo abundancia. El apóstol Pablo le escribe a los filipenses y les dice: ustedes lo saben muy bien. Cuando estaba entre ustedes a veces tenía necesidades, pero mi gozo era el mismo. Y de pronto de allá me enviaron y llegué a tener abundancia. Y mi gozo no aumentó, mi gozo era el mismo. Porque sea que tenga poco o sea que tenga mucho, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Mira el nivel al que había llegado Pablo. Y por eso pudo decirle a la membresía: sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Los líderes, hermanos, deben ser transparentes ante la membresía para que la membresía pueda confiar más. Para que la membresía se sienta cómoda, sabe con quién está tratando. Si nosotros solo viniéramos acá, diéramos un tema y nos retiráramos, nunca conversáramos temas personales, nunca compartiéramos, yo estaría bajo un foco de desconfianza, porque usted dice: no sé quién es este hombre, no sé ni de dónde viene, no sé qué. Le decía a una hermana: quiero visitarle, presentarme, que nos tomemos un café. Y se ha formado una guerra fría, que lo de Taiwán con China es de niños. Guerra fría. Se colocaron todos los tanques de guerra así alrededor del estrecho de Taiwán. Empezaron a sobrevolar los aviones de combate. Empezaron a sonar las alarmas antiaéreas. Solo dije: quiero presentarme, saludarle, conocerla, tomarme un café. Se hizo hasta servicio de inteligencia y contrainteligencia. ¿Quién es él? ¿Está casado? ¿Está soltero? ¿Es bravucón? ¿Es buena gente? No te voy a preguntar si tiene plata, se ve que está limpio. Pero, ¿cómo es? Así como la canción. No la canta. No se saben los himnos y se sabe en la canción. Hermano, es increíble que la peor amenaza para una persona sea decirle: tomémonos un café. Pero, ¿por qué sucede esto? Porque todo está aquí. Si yo pienso que mis hermanos son una bomba de tiempo, pueden ser mis enemigos, me dio esto, pero quién sabe qué me echó ahí. Ahí me abrazó, pero quién sabe, era para ver si yo estoy usando perfume o no, si es caro o es económico. Se sentó allá, tiene que ser que para verme bien la espalda, ¿dónde me va a clavar la siguiente puñalada? Bueno, si nosotros pensamos así, no tiene sentido lo que estamos haciendo. Vámonos a nuestras casas, vivamos a nuestra manera, sigamos nuestro camino, no perdamos el tiempo. Pero como dijo el apóstol Pablo en esta carta: sé que vosotros no pensáis así, no sois así. Por eso hago el llamado, hermanos, a que nos demos a conocer. Mire que si nosotros fuéramos más unidos en esa parte, fuéramos más de compartir, más de pasar tiempo juntos, más de darnos a conocer los unos a los otros, nadie sentiría que cuando uno les dice, porque me ha pasado también: oye, hermano, quería conversar contigo. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué?
Ya yo de broma, porque lo he tomado de broma, cuando me escuchen eso, es broma. Me dice, oye hermano, ¿me permite un minuto? Ya yo digo, tengo testigos de que no estuve ahí. Y no sé ni qué usted me va a decir, tengo testigos de que no estuve ahí. Pero es una broma para que usted vea que en serio, a veces no lo decimos así, pero ya vamos, hermano. Y es parte de nuestra cultura en el país. Nadie nos puede decir, oye hermano, ¿puedo hablar contigo? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habré hecho? ¿Y ahora qué dije? Oye hermano, que quería preguntarte, mira, quiero poner unas cuestiones allá en la casa, pero no sé si ponerlos a la izquierda o a la derecha. ¿Qué piensas tú? Tú que trabajaste allá en tal lugar. Oh, Dios mío. Ya yo venía repasando ¿y ahora qué fue? ¿Qué le digo? ¿Y si me sale por aquí? ¿Si me sale por allá? ¿Y si lo otro? ¿Y si ahorita se va a formar? Ya le voy a ir a hacer seña ya al hermano, a la hermana, porque cualquier cosa que me rescate. Y solo te iba a preguntar dónde colocábamos aquello. Si no hay confianza, no habrá una comunicación efectiva. Y no habrá confianza si no somos, lo dijo el apóstol Pablo también a los Corintios, somos una carta abierta, leída por todos los hombres. Anoche llegaron mis hermanos Abel y Mayriel a la casa a visitarme y qué alegría, hermano. De verdad, qué alegría. Son bienvenidos ellos y son bienvenidos todos. Amén. Como yo espero ser bienvenido de vuelta también. Pero somos un cuerpo, somos una familia. No puede haber comunicación efectiva si yo no confío en usted y usted no confía en mí. Tenemos que trabajar mucho en esa transparencia. Otra cosa que obviamente rompe la comunicación es no escuchar. No escuchamos. Sobre todo, hermanos, a la hora de conversar alguna situación complicada, no escuchamos. Porque estamos más preparados como cuando vamos a evangelizar. Nuestro objetivo debe ser predicar el evangelio. Y he sido muy enfático con los líderes en eso. Hermanos, cuando vamos al evangelismo, el objetivo es predicar el evangelio. No es debatir, no es competir, no, déjese de eso. Usted no tiene que ir allá a demostrar cuánto sabe usted de doctrina. No tiene que ir allá a humillar al otro porque no se sabe bien ni la doctrina que sigue, que se da. Usted no tiene que ir a darle revolcón a nadie allá. Le fui y le di una paliza. Hermano, yo he escuchado frases que de verdad me da ultra vergüenza. No debo decir ni ajena, porque es que somos una familia a nivel mundial. Vienen así, hermano, como llegaron los discípulos. Señor, dícese, sacamos demonios y hacemos milagros y sanamos gente. Y dice, señores, ¿ustedes consideran que eso es motivo de gozo? Gozo es que sus nombres estén escritos en los cielos. Eso sí es gozo. Mi gozo, amado hermano, no es que usted me dé la oportunidad de darle un estudio, darle una clase, porque no se trata de mí. No se trata de ser famoso, no se trata de tener un nombre aquí en el pecho, líder, como si fuera superior, porque ya hemos hablado de que eso es ser servidor de los demás. Se trata de nuestro objetivo final, el cielo. Ellos se gozaban de eso. Yo he escuchado, hermano, me encontré un adventista, hermano, lo he desbaratado. Ajá. ¿Y qué? ¿Obedeció el evangelio? No. Pero le di, hermano, para ir y para llevar, para que respete. Y le dije, y tráeme a tu pastor, y tráeme a tu superintendente, y tráeme a los cardenales y a Francisco. Y a eso es que nos mandó el Señor. O nos mandó a salvar esas almas con la predicación del evangelio. ¿Sabes cuándo me voy a gozar? Cuando llegues y me digas, hermano, me encontré a tal persona y le compartí el evangelio. Ya, ni siquiera te voy a preguntar si obedeció o no, porque solo el hecho de predicarle es cumplir nuestra misión.
El bautismo es una decisión que él o ella debe tomar. Pero nuestra labor es predicarles el Evangelio. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que dejar esa mentalidad de estar siempre con la rivalidad, la competencia para ver si le digo esto, si me sale por allá, si... No. Escuche. A veces anunciamos un tema y de pronto usted siente, ya vienen con eso, hermano. Escuche. Hay que ver cómo puede haber un tema. Hay muchas maneras de presentar un tema. Hermano, quiero hablar contigo. Ya me viene ya. Escuche. Probablemente le voy a decir que no sé qué hacer con $10,000 que tengo en una cuenta, que si se los puedo pasar a usted. Escuche. Tenía profesores, no sé si usted lo ha hecho, que a veces en el examen por allá, casi al final, ponían: no tienes que responder la 9, la 11, la 22, ni la 34. Nosotros empezamos, ni nombre le pusimos. Cuando llegamos ahí, no había que llenar eso. ¿Qué dice? ¿Qué es lo primero que dice todo educador? Lea el examen antes de empezar. ¿Por qué tenemos que prejuiciarnos? ¿Por qué tenemos que cerrar nuestras mentes? ¿Por qué tenemos que, ya yo sé por dónde viene, ya yo sé dónde estoy? No sabe. Hablemos de lo que sabemos cuando ya nos hablan y podemos decir: sabía que ibas a terminar en... Bueno, dilo al final. Pero incluso si terminara donde piensas que voy a terminar, probablemente no ha sido con la misma actitud con la que otro te ha hablado. Tampoco ha sido con el mismo propósito. Tal vez el propósito de otro fue humillarte. El propósito mío es que reacciones, decirte: ahora te ruego en el amor del Señor. Cambia esto. Por el Señor, no por mí. Agrada a Dios. Dale gloria a Dios. Cristo era Dios y vivió cada día de su vida pensando: tengo que glorificarlo, tengo que glorificarlo, tengo que glorificarlo. Hemos estado meditando los sábados en cómo Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Y cuando estaba ya en Getsemaní, en ese momento tan cruel, tan difícil, porque Él como Dios sabía todos los detalles de lo que iba a vivir a partir de ese momento. Y cómo iba a morir, cómo iba a exhalar el Espíritu. Entonces imagina que Dios le revelara a usted exactamente cómo usted va a morir, cómo viviría cada día. Vas a morir en un accidente de tráfico así y vas a quedar en esta condición, pero muerto. ¿Cómo viviría usted a partir de ahí? Y va a ser el 24 de agosto del 2026. ¿Cómo viviría usted a partir de ahí? ¿Y cómo viviría cuando es 1 de agosto de 2026? 2 de agosto, 10 de agosto, 20 de agosto, 25 de agosto. ¿Cómo vive la noche antes? Esa noche antes fue la noche del Señor en Getsemaní. Él sabía cada detalle. Y tenía dos alternativas, veíamos en esa reflexión: decirle al Padre: sálvame, y que se cancelara el plan y Él lo rescatara. No sálvame de los pecados, sino de todo eso que iba a vivir. Y la otra opción era: glorifícate. Sálvame o glorifícate. Y el Padre le dijo: hay que cumplir el plan. ¿Y qué dijo Jesús? Que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. En lugar de sálvame, glorifícate tú, Señor. En lugar de imponer mi voluntad, mi manera, glorifícate tú, Señor. En lugar de ceder a mis deseos, a mis impulsos, glorifícate tú, Señor. En lugar de acumular y acumular para mí y los míos, glorifícate tú, Señor.
Tenemos una frase los padres: quiero darle a mis hijos todo lo que mis padres no me pudieron dar. Y cuando venimos al Señor también le decimos lo mismo: quiero darte todo lo que otros hermanos no te dan. ¿Por qué no empezamos a decir eso? He notado, no es que los estoy supervisando, me los tropiezo buscando ciertos estados específicos, me tropiezo a veces con los estados suyos y vi que efectivamente les exhortamos, hermano, así como estábamos en el minuto a minuto, aquí estamos en el lugar de los hechos desde el bloque número 62 del puente sobre la vía interamericana, reportando que acaban de abrir, que acaban de cerrar, que se formó la batalla campal, que ya la Rucamesa está haciendo ruta completa. Que les dije, así como están en el minuto a minuto, y así como están a veces mandando cuerpos golpeados, desmembrados y quemados y no sé, ¿por qué no mandamos textos, el Evangelio, palabras de paz, palabras de ánimo? ¿Por qué en lugar de asustar a la hermandad no la animamos, la confortamos, la consolamos? Y quiero felicitar a los varones porque fueron los primeros que empezaron a mandar mensajes de amor, de paz, de esperanza, de promesas de Dios. Porque no importa lo que haga Aebe, Celebe, Delebe, los jebuseos, filisteos y amorreos, que hagan lo que quieran, solamente hay uno que controla todas las cosas. Y solo sucederá lo que Él permita. Porque no hay nadie que pueda agarrar su mano y decirle detente. Nadie que le pueda cuestionar y decirle ¿qué haces? Porque Él siempre hace su voluntad. Él pone reyes y quita reyes, y usa buenos y usa malos siempre para cumplir su propósito, porque nadie se puede resistir a los propósitos de Dios. Mande eso, envíe eso. Y lo empezaron a hacer, y vi que la hermandad también lo empezó a hacer, y he visto, hermano, es una delicia ahora recorrer los estados. Ahora sí los veo un poquito más. Una delicia, eso es. Eso mismo, de eso se trata, de que cuando se les exhorta, cuando se les pide algo en el amor del Señor, basado en lo que hemos aprendido, hay una reacción. No que cerremos nuestro hermano, mi WhatsApp es mío, mi estado es mío, yo. Sí, es totalmente cierto. Pero abre tu corazón, abre tus oídos, porque Dios nos ha puesto para hablarte. Es el plan de Dios. Acepta el plan de Dios. Déjate guiar, déjate dirigir, siempre que justifiquemos que lo que te pedimos, te lo pedimos porque lo dice la santa palabra de Dios. Recuerda el principio: sed imitadores de mí en la medida en que yo imite a Cristo. En lo que no imito a Cristo, no me imite a mí, imite directamente a Jesús. Pero si estoy tratando de vivir conforme a las instrucciones de Jesús, puedes imitarme. Pero si nos cerramos y no escuchamos, por ejemplo, no escucho el tic-tac que me acaba de decir, cuidado, ¿ve lo que es escuchar? ¿Cómo es que dice? Ha relinchado el caballo del tiempo y me ha dicho, alto ahí, cuidado con irte a la segunda línea, que tú te agarras 20 minutos en cada línea de esas. Ha vencido el tiempo, amados hermanos. Pero otra vez, termino con las palabras de Pablo. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Que el Señor les bendiga.